Muy bien, entonces les deseamos buenas noches y queremos agradecerles por su presencia por acá. Queremos platicar, ¿verdad? Traemos, sí, digamos, unos pequeños textos, pero queremos que sirvan solamente de pretexto, digámoslo así, para dialogar. Sobre todo en un contexto tan ilustrativo, digámoslo así, de que estamos viviendo en este país, en estos momentos, ¿verdad? Y bueno, pues platicábamos por acá que también somos poquitos, entonces decíamos también que en los congresos de filosofía no se caracterizan necesariamente por ser siempre, digamos, que jale, digámoslo así, a grandes masas, solamente quizá cuando hay figuras, figurones, ¿verdad? El recién fallecido, por ejemplo, Dussel, sí llenaba, digámoslo así, auditorios. Pero esto, digamos, también nos da la posibilidad de dialogar, de platicar. A veces estas cosas pueden ser también como solamente como tender la alfombra roja a, no sé, como ciertos figurones y quizá no hay como mucha, digamos, análisis un poco más profundo. Quizá la oportunidad, digamos, que tenemos es entonces de platicar y es lo que queremos hacer. Y en esa misma dinámica, pues no traemos así como una biografía que vamos a leer con todos los logros y eso, sino más bien como dejar a la libre, presentarnos, digamos, en este caso. Entonces, vamos a tomar, digamos, como esta dinámica como más relajada de platicar, de preguntarnos también sobre algunas cosas. Quizá hay cosas que también quizá no vamos a tener respuesta, pero bueno, también en eso, digamos, podemos ir generando también como posibilidades para ir hablando, digamos, y pensando, digamos, también sobre la marcha. Entonces, tengo el gusto, el gran honor de haber conocido también a Marco Fonseca, que es profesor de filosofía. Y bueno, pues de verdad que en estos días que hemos tenido la oportunidad de platicar, ha sido muy fructífero, de verdad, haberlo conocido y también poder compartir, digamos, sobre estas inquietudes filosófico-políticas que tenemos en común. Entonces, le voy a dejar la palabra a él primero, ¿verdad? Y bueno, él ya se presentará como él quiera, ¿verdad? Entonces, vamos a leer nuestros textos. Primero te tocaría, entonces yo te daría la palabra, Marco, y luego ya a partir, digamos, de las lecturas o los fragmentos de nuestros textos, entonces ya entablamos, digamos, una discusión, también en la que ustedes también pueden sentirse libres, digámoslo así, de preguntar, de participar en esta misma dinámica, quizá para, como se está transmitiendo, solamente nosotros aquí cedemos el micrófono un ratito y entonces allá también para que se escuche. Entonces, Marco, bienvenido y qué bueno tenerte por acá. Gracias, Marlon. ¿Se puede escuchar? Sí. Gracias, Marlon. Es muy bueno estar aquí con ustedes, visitando este departamento. Me alegró mucho recibir la invitación y por supuesto que pues, no, tenía 7 años de no venir a Guatemala y dije, pues ahora es una buena oportunidad para hacerlo, ir a compartir algunas ideas, sobre todo ideas que estoy elaborando en un trabajo que en este momento está a punto de publicarse o se va a publicar muy próximamente en Guatemala. Es un segundo libro que he escrito sobre Gramsci, Antonio Gramsci, el pensador, el filósofo italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, un pensador marxista muy importante del siglo XX, y es en torno al trabajo de Gramsci, en lo que ha girado mi propio trabajo en los últimos 12 años. Prácticamente le he dedicado 12 años a estudiar el trabajo de este pensador italiano, y como fruto de eso pues he publicado un libro sobre el concepto de hegemonía en Gramsci, y ahora estoy a punto de publicar otro libro sobre el concepto de articulación democrática a partir de Gramsci, y es de ese libro de donde he sacado un extracto muy pequeñito, 3 párrafos para no excedernos. Hablamos de una presentación de 10 minutos, pues me lo tomé muy literalmente, así que voy a tener la oportunidad de leer 3 párrafos de ese trabajo,
Y solo para que ustedes tengan un poco de contexto, sobre todo pues la gente que está estudiando, ese texto que compartía Marlon es una sección de un capítulo, de un trabajo de 6 capítulos que tiene 250 páginas de extensión. Así que el texto que voy a compartir con ustedes es una cosa diminuta, muy pequeñita, de un trabajo en progreso. Pero solo para contexto también, descubrí a Gramsci porque me interesa la teoría crítica. La teoría crítica es lo que he venido haciendo desde que estaba haciendo mi doctorado en Canadá en los años 90. Y empecé con el trabajo de Habermas, conocí el trabajo de Honneth, que es el trabajo que Marlon ha seguido muy detenidamente. Por cierto, no es todos los días que uno se encuentra con alguien que ha estudiado con Axel Honneth, como lo hizo Marlon. Y eso es algo muy interesante. Tenemos cosas en común. Por eso es que decidimos entrar en un diálogo. Tenemos muchos temas que cubrir y que hemos cubierto de manera conjunta. Y yo creo que pues le podemos dar inicio a esto. Muy bien, yo como me han criticado que soy hegeliano y entonces la identidad me desborda, no me olvidé presentarme, ¿verdad? Pero es que porque tal quizá ya estoy también volviendo mi identidad difusa, ¿verdad? Soy Marlon Urizar, ¿verdad? Bueno, estamos en casa, soy profesor de esta universidad y bueno, pues ya Marco tuvo a bien también contar esta parte, digámoslo así, importante también de mi vida, ¿verdad? Salir huyendo un poco de la Landívar, que fue realmente quizá eso, de un poco cansado de la fenomenología, ¿verdad? Que de todas maneras regreso siempre, ¿verdad? Es siempre como un ir y venir, digámoslo así, entre la fenomenología, y es cuando busco, digamos, la escuela crítica, y entonces ahí pues tuve la dicha de estar con Honneth, ¿verdad? Entonces ha marcado también definitivamente mi formación, ¿verdad? Entonces, no sé, sin más preámbulo, yo pienso que podríamos entonces leer nuestros textos. ¿Quieres? Muy bien, excelente. Muy bien, yo voy a leer porque si no, luego se me olvidan cosas, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar algunas cosas sobre Dussel, luego voy a tratar de hacer una crítica desde Santiago Castro Gómez, ¿verdad? Y voy a quizás solamente dar un punteado sobre Villoro, ¿verdad? Sobre el concepto de democracia comunitaria de Villoro, ¿verdad? Entonces, Dussel intenta hacer una propuesta en política que, aunque acepta que no se pueden hacer extrapolaciones con la economía, busca la justicia y la honestidad como alternativa a la dominación. Para ello, apela al criterio que la esencia humana siempre está definitivamente abierta en sus notas constitutivas, en las condiciones normativas. Ante la incertidumbre que se cierne sobre el ejercicio político, Dussel sostiene que lo normativo universal se sobrepone a la dogmática del supuesto antagonismo absoluto en la política, que la deja inhabilitada, porque la extinción llega con la desaparición del antagonista. El mismo autor, recientemente fallecido, ¿verdad?, el domingo, sostiene que lo normativo se relaciona con la ética, porque establece marcos de la acción, en tanto que permite juzgar normativamente. Y este es como el punto clave acá. A este respecto surgen varias preguntas que sería necesario plantear. ¿Cómo se articula la incertidumbre política con la coherencia y la virtud? En la respuesta a esta pregunta parece estar lo que Dussel llamó lo normativo. También podríamos preguntarnos, ¿cómo se vincula el juicio normativo con el ejercicio delegado? Dussel desarrolla modelos del ejercicio del poder político y lo atribuye a épocas para mostrar que no se puede describir lo político solo desde un modelo o desde sus determinaciones. De ello surge que lo político no solo tiene distintas determinaciones, también ahonda en ejercicios complejos. El objetivo radica en una política decolonial que permite la autodeterminación de los pueblos, es decir, que la liberación exige. En el modelo del yo conquisto se establece la fuerza como impedimento para acordar un pacto. Con ello la normatividad parece desaparecer, ya que el ejercicio de la fuerza y la dominación ocupan el ejercicio político, aunque esto no permite ver cómo el poder colonial, al menos el interiorizado como el racismo,
sigue ejerciendo influencias en los discursos de disciplinamiento, blanqueamiento y blanquitud, encontrado en figuras específicas en las sociedades contemporáneas. Ciertamente no se puede decir que el ejercicio despótico de la fuerza y la dominación son parte de la normatividad de las sociedades, pero sí se dejarían de considerar sus mecanismos actuales y sobre todo las maneras de articulación y reproducción, en pro de una supuesta visión del sistema y modelo que abarca todo el ejercicio político. Podemos afirmar que lo político conlleva elementos normativos, entendidos como fundamentos de relaciones sociales, pero estos quizá no pueden ser confundidos con el sistema político. Quedan muchos elementos por construir, porque se relaciona el poder con la delegación. Además, se vincula lo normativo con el ejercicio mismo de la política de manera responsable. El ejercicio político es propuesto como delegación y ello conlleva a la normatividad. Es una relación que tendrá que ser analizada con detenimiento. Coincidimos en el aspecto que el ejercicio político no puede ser reducido a un solo aspecto, que en este caso sería la dominación. A esta reducción Dussel le llama la falacia reductivista. Dussel asigna a la política un ejercicio que está orientado a fines y lo ubica entre las acciones racionales, ya que según él se refiere a valores. Lo anterior es explicado cuando la política es considerada una acción estratégica que debe cumplir fines concretos del sistema existente que se acepta por consentimiento tradicional de las costumbres, siendo al final una cuestión de fe. Dussel considera que someter la política al solo juego de las hegemonías podría dar como resultado que estaría desfundamentada incesantemente. Las mismas luchas por las reivindicaciones quedarían muy mal paradas si no se tiene un elemento normativo que indique los motivos por los que deben ser tomadas en cuenta. Se cae entonces en una falacia reductiva de tipo formalista, como en un idealismo de la narración. La política no es un texto, como quizá lo planteaba Riquet, tan valioso, evidentemente, pero que sería solamente una narración política de acciones, instituciones y principios. El mismo Dussel sostiene que este fundamento es ético-metafísico, porque remite a las víctimas, oprimidas o excluidas, que es como un tema recurrente, digámoslo así, en su obra. Evidentemente esto no reduce la conflictividad, tampoco pretende suplantar este análisis. Para indagar en las condiciones del fundamento, Dussel recurre a la explicación del poder como voluntad. Desde el comienzo del capítulo 3, en el parágrafo 24 de la política de la liberación, en el tomo 2, señala que lo normativo no es lo mismo que la ética. No obstante, la política de la liberación no podría ser posible sin ella. Es un postulado interesante, ya que la normatividad se hace depender la legitimidad y la posibilidad del cauce del ejercicio político concreto. Es, según Dussel, el momento mismo esencial de lo político. Lo normativo es considerado una exigencia ética que provee unidad a la potencia de lo político, ya que están ligados a lo a priori y por tanto son originarias en la política. Solamente quedaría reflexionar en qué medida la apelación a un supuesto momento originario de la normatividad no sería un postulado teológico, que es como la crítica fuerte que le hacen a él, que debería ser deconstruido, según lo establece Santiago Castro Gómez en un homenaje que le hicieron a Dussel el año pasado. En esta línea, Dussel sostiene en el parágrafo 17 de esta misma obra de la política de la liberación que la democracia es un ejercicio consensual que puede establecer vínculos entre las instituciones, a lo que él llama potestas, y los movimientos sociales, a la que llama potencia, y con ello intenta responder a la interrogante sobre si los antagonismos en la política actual definen este campo de manera absoluta, ya que la mera contradicción, fruto de los antagonismos, inmoviliza, según él, el ejercicio político. Queda la alternativa de generar posibilidades en las hegemonías sobre el poder consensual. En este escenario, el poder radica en la comunidad y no en el interés particular, y ese es un elemento importante. A ese respecto, Santiago Castro Gómez, este filósofo colombiano, establece una alternativa política en lo que llama el republicanismo transmoderno, en esta obra más o menos reciente que titula El tonto y los canallas.
Él dice que más que establecer un poder consensual a la Habermas, acuña una transmodernización del republicanismo. Se enfrenta a la paradoja contemporánea que se expresa de la siguiente manera: el canalla de derechos, neoliberal o neofascista, que en nombre de la democracia pretende cancelarla. O bien, dice él, el tonto de izquierdas que busca cambiar este movimiento, pero desde escenarios que también niegan la política. El filósofo colombiano busca un tertium datur, más allá de la antinomia, para reactivar el antagonismo político y arrebatarlo a la teologización de la política en la normatividad puesta como principio y fin dada en Dussel. También la decolonialidad ha cancelado, dice él, hace una crítica también, la posibilidad política en 3 momentos. Número 1, una posición férrea a la modernidad que confunde y generaliza con el capitalismo. Número 2, un teleologismo que intenta dirigir la política en términos mesiánicos. Y número 3, la supuesta recuperación de lo originario y arraigado en la tierra y en la identidad. Apropiación de la universalidad del republicanismo moderno por parte de los excluidos, podríamos preguntarnos. Esa parece ser la estrategia. La apuesta por el republicanismo es porque se considera que la libertad no es posible sin la igualdad y que por tanto el Estado debe luchar por disminuir las desigualdades. En tanto, el modelo liberal, el Estado, se debe limitar a la protección de la individualidad. Castro Gómez explica esto por medio de comprobar históricamente que la Revolución Americana fue el triunfo del liberalismo sobre el republicanismo. Para ello considera necesario asentar las bases en las que se da la política, el antagonismo. Para ello recurre a la obra de Maquiavelo y su contexto histórico. Castro Gómez ubica el principio de la política republicana en el sumar fuerzas, guiados por el afecto, y esto es una cosa importante, ¿verdad? Un poco a lo Spinoza versus Descartes, aunque el solo afecto no guía al Estado republicano, sino que debe ser complementado con el bien común para que las personas se identifiquen con las instituciones. Por ese motivo se debe criticar a la decolonialidad, debido a su intento por explicar la política negándola, o lo que es peor, neutralizándola. No existe, dice Santiago, ni ha existido nunca una comunidad humana que pueda sustraerse a la negatividad expresada en el antagonismo consigo misma y con la naturaleza. Nos recuerda que existen 4 tipos de racionalidades históricas que no necesariamente están ligadas con un enemigo común. 1. La racionalidad económica capitalista que estudió Marx. 2. La racionalidad científica que trata de disminuir la fuerza de fenómenos como la enfermedad, la escasez y el trabajo forzado. 3. Fuerzas políticas establecidas en principios inmanentes puestos en la libertad y la igualdad. Y 4. La racionalidad cultural que permiten instituciones como la educación, que pueden trascender los valores particulares familiares hacia valores y derechos generalizados y universales. El republicanismo transmoderno, el derecho a tener derecho y abrir camino a los que quedaron sin parte. La apropiación del postulado de igualdad como fuente de reclamo sobre la injusticia en el reparto de los bienes y la eliminación de la escasez. El punto de Castro Gómez radica en permitir que se despliegue políticamente la igualdad y la libertad, traducido en que nadie debe ser siervo. El antagonismo funciona como condición de posibilidad de la vida social. El ejemplo de esta apropiación es la Revolución Haitiana, que toma los ideales de la Revolución Francesa y los confronta con sus dominadores y con ello impugna la esclavitud a la que eran sometidos. En fin, posibilitar alianzas contrahegemónicas, quizá como el ejemplo de Bolivia. Cito, un uso contrahegemónico de los instrumentos políticos dispuestos por la racionalidad política moderna, con el fin de conducirlos hacia un escenario en el cual puedan tener parte aquellos que la modernidad había dejado sin parte. Lo que se busca no es entonces saltar por encima o huir por debajo de la modernidad, sino atravesarla utilizando para ella sus mismas herramientas políticas. Son los sujetos coloniales que la modernidad excluyó, aquellos que se apropian de ella para ir más allá de sus límites y proponer un nuevo reparto a esta operación política y no a un éxodo de la modernidad,
Me refiero con el término transmodernidad. Cierro la cita de Santiago. En este nuevo reparto me parece sumamente importante el contexto que vivimos en Guatemala, en donde la democracia comunitaria de los 48 cantones y las autoridades ancestrales sostienen a la democracia representativa. Villoro indica que la democracia representativa está en crisis debido al crecimiento desmedido de la corrupción y la cooptación de las instituciones. A ello antepone las democracias comunitarias que se practican en Mesoamérica. La democracia comunitaria no solamente detiene los embates de la democracia representativa, sino que ofrece una alternativa para pensarnos como sociedad. Ya el denominado Cantón 49 o Península de Betania, también el Cantón 50 en la colonia Nimajuyú, nos ha dado muestras de ello. Se ha dicho de paso, ya estos grupos organizados también con problemas específicos relacionados con el agua y con la seguridad. Algunos elementos que resaltar de estas democracias comunitarias radican en los siguientes puntos. 1. Los deberes con la comunidad garantizan los derechos individuales y no al revés, como quizás se ha pensado en la democracia representativa. Número 2. El servicio es el medio con el que opera la comunidad y no tanto la representación. Casi que se ha fetichizado, para usar esa palabra, la representación en la democracia, digamos, occidentales. Número 3. La realización del bien común asegura la participación de todos en la vida pública. Y número 4, las decisiones se regulan por metas consensuales. En este contexto es absolutamente necesario reconocer no solo la autonomía de los pueblos, sino que este tipo de organización module a los partidos políticos y así romper el clientelismo de los procesos electorales de la democracia representativa. Gramsci nació en 1891 y falleció en 1937, a solo 46 años de edad. Fue un severo crítico del fascismo de Mussolini, fue el inventor de la teoría de la praxis en el sentido moderno de la palabra, fue enviado a prisión en 1926, en el juicio de Gramsci, y esta es una historia que lo cuenta todo el mundo, en el juicio de Gramsci, el juez que estaba presidiendo el juicio de Gramsci dijo: tenemos que asegurarnos de que este hombre no vuelva a pensar nunca más. Lo enviaron a prisión en 1926, cuando Gramsci tenía solo 35 años de edad. Lo que no se esperaban es que en prisión Gramsci iba a pensar más que nunca, más que incluso cualquiera de los marxistas de su época. ¿Y en qué manera pensó Gramsci a los 35 años? Escribió en la cárcel 30 cuadernos. De esos 30 cuadernos hay más o menos unas 3,000 páginas escritas por Gramsci. O sea que si hay algún pensador que haya florecido intelectualmente hablando en prisión, ese fue Gramsci. Él es quien ha teorizado de manera más profunda, de manera más sistemática, el concepto de hegemonía. Es a Gramsci a quien le debemos lo que hoy en el siglo XX ha venido a llamarse, el siglo XXI incluso, comúnmente los estudios culturales. De ahí saca pensadores como Stuart Hall, muchas de sus ideas. Los pensadores del grupo de estudios subalternos en India sacan muchas ideas de Gramsci. Pensadoras como Spivak sacan ideas de Gramsci. Todo el mundo saca ideas de Gramsci. Lo que yo creo, sin embargo, es que hay demasiado poco que ha sido entendido de lo que Gramsci realmente plantea en sus cuadernos de la cárcel. Entonces, lo que yo intento hacer es rescatar un elemento de esos cuadernos esta noche. Y quiero invitarlos a que me acompañen en este ejercicio, porque lo que voy a hablar es lo que se llama, el título es Yo soy si tú eres. Es una condición básica de lo que significa vivir una vida política comprometida, una vida que no es de indiferentes, sino que es una vida que está dedicada a la transformación del mundo.
Para Gramsci la idea de que otro mundo era posible no era solamente un eslogan, sino que era una realidad práctica, una realidad diaria. En otras palabras, había que deshegemonizarse en la vida diaria. No era un ejercicio intelectual, puramente filosófico, académico, y tampoco político en el sentido pues más vulgar del término. Era un ejercicio de conversión personal. Es a eso a lo que me quiero referir. Para Gramsci, la filosofía de la praxis no tiene como objetivo mantener a la gente simple, llamaba él, simple entre comillas, las masas sociales, las plebes, las multitudes. El objetivo de la filosofía de la praxis no era mantenerlos de manera simple, de manera básica, en su sentido común, decía, sino que se propone conducirlos, entre comillas, a una concepción superior de la vida. Y cuando Gramsci habla de la vida, está hablando de manera material, corporal, social, natural. O sea que el objetivo de la filosofía de la praxis era hacer posible la construcción de una forma superior de vida corporal, física, material. Y encima de eso, una vida de autonomía integral dentro de lo que yo estoy teorizando como articulaciones democráticas. Ya el trabajo intelectual del joven Gramsci había tomado pasos en esa dirección cuando él se propuso en su juventud desenterrar aspectos importantes del historicismo de Vico y crear lo que Gramsci llamó el historicismo radical. Y con ello, con redescubrir ese historicismo en Gramsci, lo que él hace es construir una versión del viejo principio socrático de conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pero hacerlo solo desde una posición corporal, social, natural, no divorciada, no separada, no enajenada, no alienada. Se trata de un principio que, según el giro interpretativo del joven Gramsci, exhorta a los plebeyos que se creían de origen animal y pensaban de los nobles que eran de origen divino, a que reflexionaran sobre sí mismos para reconocerse de igual naturaleza humana que los nobles y por tanto para que pretendieran ser iguales a ellos en civil derecho. Es una cita que Gramsci hace directamente de Vico. Este principio de reflexión sobre uno mismo desde dentro de la historicidad de la vida, dentro del reconocimiento corporal, social y natural de otros, es un principio cero. No hay otro principio más básico. No hay un punto de partida más primordial. Ese es el punto de arranque, que no parte de la premisa de que la nobleza de los grupos dominantes, sus formas de indeterminación abstracta, para usar lenguaje hegeliano, representa algún nivel de desarrollo moral o político al que todos debamos aspirar. En otras palabras, la burguesía no es modelo de vida. La burguesía no es modelo de existencia. En manos del joven Gramsci, entonces, el viejo principio socrático filtrado por medio de Vico se vuelve no solo un principio de reflexión autocrítica, sino también de nivelación social y política hacia abajo. O sea, nunca hacia arriba, siempre hacia los simples, siempre hacia las plebes, hacia las mayorías, hacia la gente que sufre, hacia las víctimas, diría Dussel. La fórmula de este principio hace ya de la filosofía de la praxis en el joven Gramsci una filosofía reflexiva, rupturista, emancipadora, una filosofía que vincula lo concreto y lo universal en la demanda más básica que surge de la subalternidad. Quiero existir. Siguiendo al Gramsci, entonces, encontramos que contra el principio de lo que Hegel llamó la pura indeterminación, que es esencialmente la libertad absoluta del individuo moderno, esa libertad que pues se define generalmente en términos negativos: no me pueden hacer nada, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Esa libertad que domina la lógica del derecho burgués, del derecho moderno dominante en las sociedades modernas del capitalismo liberal, y más tarde, pero de modo más agresivo y de modo más violento, el capitalismo neoliberal y globalizador.
El pensador italiano reivindica el principio de la determinación impura. O sea, Gramsci es un filósofo de la impureza. Vivir en cuerpos es vivir de manera impura. Vivir en la historia es siempre vivir de manera impura. Estar viviendo en comunidad es siempre vivir de manera impura. La ideología burguesa nos abstrae de esto, nos retira las raíces, nos convierte en individuos de autonomía absoluta. Ya desde su juventud, Gramsci solía decir, citando al dramaturgo Friedrich Hebel, que, entre comillas, vivir significa tomar partido y que quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y de tomar partido. De eso también Gramsci va a sacar un ensayo pequeño en su juventud en el que dice: yo odio a los indiferentes. En su ensayo Nuestro Marx, Gramsci insiste que el único imperativo categórico que podemos extraer de Marx mismo es, entre comillas, el deber de organizarse y asociarse, no de pensar en lo abstracto cuál va a ser la regla moral que debemos seguir para arribar a lo que es correcto, como lo había planteado Kant en su filosofía moral. Pero desde Marx el sujeto adquiere sustancia solamente y únicamente en la actividad práctica y finalmente puede conocerse en tal práctica a sí misma. No es cualquier sujeto quien puede hacer esto, por supuesto, o por lo menos no con igual esfuerzo, sino primeramente el sujeto que sufre el yugo de la necesidad. En otros textos de los cuadernos, Gramsci dice también el sujeto que sufre la hegemonía. Interesante que Gramsci entiende la hegemonía, de hecho, como una experiencia de sufrimiento, como una experiencia de sujeción, como una experiencia que, lejos de hacernos libres, de hecho, nos esclaviza. Por eso, precisamente, es que la hegemonía no es un concepto alternativo, es un concepto problemático, hay que problematizarlo. Esto no es solo una crítica general, entonces, a la perspectiva del derecho burgués, de la justicia liberal, sino que es una crítica específica contra una sociedad de masas moderna, fordista o postfordista, liberal o neoliberal, que después de hacer promesas imposibles de realizar para las mayorías subalternas crecientes, y no hay modo alguno de mantenerlas atadas a un proceso hegemónico más que haciendo promesas imposibles de cumplir. Así que Gramsci no se contenta solo con reeditar el imperativo categórico kantiano, darle un sesgo medio marxista desde la perspectiva de las mayorías subalternas, rechazando la lógica de lo que Hegel llamó la pura indeterminación, la libertad absoluta burguesa, rechazando la noción de que todos y todas debemos convertirnos en capital social o en mini empresarios, debemos vendernos en el mercado de trabajo, y adoptando en su lugar la perspectiva de la determinación impura, la permanencia en lo negativo, para usar ese lenguaje espinosista. Gramsci nos llama a reflexionar sobre la determinación impura desde abajo, es decir, desde los grupos subalternos y los principios del yo soy, si tú eres, y el deber de organizarse y asociarse. El retorno de Gramsci a la filosofía moral no es, pues, sin embargo, un retorno a la subalternidad con el objeto de considerarla como subalternidad, como si ya estuviera determinada y lista para una articulación. Ser sujeto subalterno no es automáticamente ser un sujeto emancipador, exactamente lo opuesto. Ser un sujeto subalterno es, de hecho, ser un sujeto subalternista que busca la reproducción de la hegemonía. El desafío es enorme. Ya Hegel había advertido contra el peligro de que la carencia de entendimiento consiste en que
toma una determinación unilateral y la considera como la única y más elevada. El retorno a la filosofía moral popular no significa, entre comillas, mantenerse en el espacio vacío de la interioridad como luz incolora en la intuición pura. Es una cita de Hegel. Hegel era muy extraño. No es mantenerse en el espacio de lo uno, del gran otro, como diría Zizek, que propone la subjetividad dominante. Pero tampoco significa automáticamente elevar lo múltiple, lo que Deleuze y Guattari, lo que Negri y Hart reivindican como la condición principal de la emancipación, la multiplicidad. Para Gramsci, la multiplicidad no es ni el principio ni el fin, es un medio. El retorno a la filosofía moral popular debe pues ser entendido como parte de lo que Gramsci llama una reforma moral e intelectual, una conversión al estilo paulino, una metanoia en palabra griega, que significa yo voy en esta dirección y de repente voy a cambiar completamente e ir en la dirección opuesta. No es fácil. Si ustedes no han experimentado una conversión religiosa, ay, los lamento. La filosofía moral popular debe refundarse como algo que no busca elevarse a las abstracciones del derecho burgués, algo que resiste y subvierte las aspiraciones supremacistas del fascismo, pero que tampoco desciende o se mantiene en la furia y el sectarismo del puro rechazo. Gramsci no es alguien que se regocije o que sienta felicidad en una mentalidad puramente jacobina. Permanecer en lo negativo para Gramsci significa determinar consciente y autónomamente articulaciones democráticas afuera de la hegemonía y dentro de estas formas corporales y sociales y naturales en tiempos de crisis climática de una nueva individualidad. Gramsci no quiere cancelar la individualidad, la quiere redefinir, la quiere replantear desde la perspectiva de lo que Franz Hinckelammer llama la vida real. Los procesos articuladores que parten de esta forma críticamente reapropiada de la filosofía moral y popular deben estar pues guiados como mínimo por la idea ética de yo soy si tú eres. Esa es la condición básica de poder estar en comunidad. Esa es la condición. No de reconocer costumbres en común, no de hablar incluso la misma lengua en común, no de tener las mismas instituciones. No, es la condición de posibilidad del ser. Si yo no soy, tú tampoco eres. Y si tú no eres, yo no soy. Creas lo que creas, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses. Plantearle eso, por supuesto, a los grupos dominantes no es para ellos inteligible. A partir de la filosofía moral y popular, y ya casi termino, podemos entender la lógica de no estar muy separados unas de otros. Y nos ayuda a pensar la democracia en forma de articulaciones sociales de vida real, económicas, políticas, en palabras de Hinckelammer, economías para la vida, cuyos contenidos no son vacíos ni vagamente universales, sino que parten siempre de la vida corporal, social, natural, ecológica de la humanidad y el planeta. Siguiendo el pensamiento de Rosenzweig y Buber y Levinas, Hinckelammer define la fórmula del yo soy si tú eres en el sentido que, entre comillas, el otro tiene que vivir para que yo pueda vivir. La naturaleza tiene que vivir para que yo, ser natural, que soy parte de la naturaleza, pueda vivir también. La fórmula del yo soy si tú eres es pues una fórmula ética política, radicalmente democrática, para construir nuevas relaciones sociales, incluyendo una economía para la vida, una ecología, así como un nuevo modelo de Estado democrático, no en el sentido en el que en Guatemala lo heredamos del 85, eso no es democracia, es un simulacro de democracia.
Esta pues es la fórmula básica de lo que los pueblos indígenas llaman el buen vivir. Se trata de una fórmula que nos permite criticar tanto la utopía de la pura abstracción burguesa, la libertad absoluta, incluyendo su modalidad neoliberal, como la de cualquier fórmula absoluta de arraigo comunitario que encontramos, por ejemplo, entre grupos subalternos, incluyendo el comunitarismo. Como lo ponen Estela Fernández Nadal, David Silnik en su comentario a las ideas de Hinckelhammer, esta fórmula convierte el tradicional amor al prójimo en el criterio racional para la acción, un criterio capaz de enfrentar la irracionalidad del sistema, la irracionalidad en la que todos vivimos. Gracias. Muy bien, pasamos a una parte de diálogo entonces sobre estas ponencias. Bueno, yo en primera instancia te quisiera preguntar si hay alguna alternancia entre este término de subalternidad que mencionabas y quizá con este concepto de la víctima, digamos, de Dussel. Esa es buena pregunta. Quienes han leído a Dussel sabrán que para Dussel el sujeto más básico con el que nos encontramos en un proyecto político, transformador, emancipador, liberador, es el sujeto que Dussel llama la víctima. A él con esto, el modelo, por cierto, principal de la víctima que Dussel tiene en mente es el modelo de Rigoberta Menchú. Cuando él desarrolló su concepto de la víctima como parte de su filosofía de la liberación, él estaba pensando precisamente en una persona como Rigoberta Menchú. Es decir, la víctima es central para Dussel, es un sujeto absolutamente importante y para mí no hay duda que detrás de la noción de la víctima sufriente de Dussel está la figura de Jesucristo. Para mí no hay ninguna duda al respecto. Gramsci parte de otro lado. Gramsci parte de pues no era muy cristiano, creció como católico, pero era pues, ¿verdad?, secular. Y para Gramsci el sujeto desnudo, el sujeto no dominante, el sujeto principal era el sujeto subalterno. Y la subalternidad para él era una experiencia cero. Y la subalternidad no es automáticamente lo mismo que pobreza, ni sufrimiento, ni nada. Aquí, en este auditorio, toda la gente es subalterna, de acuerdo a Gramsci, hasta que no pasemos por un proceso radical de conversión, de reforma moral e intelectual, y del cual surgimos después, usando un término que me encanta, que usa Cornel West, un filósofo de Estados Unidos, teólogo protestante, aunque después de un proceso que él llama resurreccionario. Una palabra interesante, es un juego de la palabra insurreccionario, resurreccionario, ¿verdad? Surgimos precisamente como un nuevo sujeto, una nueva sujeta, un sujeto cuya ética es el yo soy si tú eres. Entonces creo que Gramsci nos plantea un desafío un tanto incluso más radical que el que nos plantea Dussel, pero no descarto la noción de la víctima o no descarto la noción del sujeto sufriente. Es más, la comunidad, para pasarte la pregunta, la comunidad muchas veces en América Latina está conformada hoy a partir precisamente de sujetos sufrientes. ¿Hay acaso alguna comunidad que no podamos concebir como tal? Bueno, sería permanecer en la negatividad, ¿verdad? Y entonces ahí se genera definitivamente la idea entonces de la víctima, pero no habría alternativa. Pienso yo que habría que quizá como comprimir de tal modo que se mantenga ahí. La solución de Dussel es la que toma un concepto de Freire, que es digamos, la conciencia, y que también de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Que digamos, él toma, digamos, este elemento en la ética de la liberación para decir, pues, cómo esto se genera sobre procesos de conciencia
que se van dando, digamos, en las personas, porque la subalternidad, ya lo decías también hace un momento, se vive, pero no necesariamente es algo que podamos palpar, sino que se tiene que hacer esto, digamos, como un ejercicio político para que luego poderlo entonces conformar. Y entonces ahí surge, digamos, la víctima no surge en solitario, sino que surge como una comunidad. Y entonces ahí él piensa que a partir de ese criterio se logra salir, digamos, de la negatividad, porque entonces la víctima cobra agencia y entonces puede, digamos, ser el artífice de los propios cambios. Pero ahí, digamos, ahí hay varias cosas que tenemos que analizar, porque, digamos, en ese tomar agencia, digámoslo, de su propia condición, luego pueden haber, digamos, también como elementos como del intelectual, digámoslo así, el intelectual orgánico. Y aquí me traslado, digamos, a este otro plano, en el que quizá ya no es tanto, y esa idea yo creo que la toma de Gramsci, quizás sería también una pregunta interesante. El intelectual orgánico no es tanto el que va a dirigir a las masas, tampoco es el que va digámoslo así, a representar la voz de los sin voz, sino que es más bien, dice él, el que va a lograr articular los vacíos de las luchas sociales y que va a lograr también de algún modo explicar las contradicciones, ¿verdad? Entonces ahí hay, digamos, como un elemento importante que podemos ir viendo, digamos, en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo se conformaría, digamos, comunidad en Gramsci? Me surge la duda, o sea, como para Dussel está claro que son las víctimas, ¿verdad? Para Santiago Castro es una comunidad un poco más extraña, en el sentido de que es, digamos, abrazar los modelos digamos, de la modernidad, y a partir de esos modelos empezar a generar, digamos, cierta agencia, ¿verdad? No es tanto como, y hace esta crítica terrible, digamos, a la colonialidad avialista, que él llama, que tiene que como retirarse a este pasado, supuesto pasado grandioso, en el que las personas pues no existían dominación, o supuestamente era un plano ideal en el que no había, digamos, hegemonías. Y ahí hay, digamos, también como muchos elementos, ¿verdad?, que vienen en tropel, perdón, en este momento a mi cabeza, porque entonces quiere decir que la comunidad tampoco es un plano ideal, ¿verdad? ¿Cómo entenderíamos podría haber alguna correspondencia entre este plano de la comunidad en el pensamiento de Gramsci? Yo creo que a Gramsci le interesa un elemento importante, y es que para él todos los grupos subalternos que formen grupos como tales, o que sean comunitarios, o para él, por ejemplo, los movimientos, los grupos, las comunidades indígenas sería una comunidad subalterna. Gramsci la vería de inmediato como tal, pero él entiende a las comunidades con un elemento muy importante. Todas tienen para él un elemento espontáneo. Todas las comunidades tienen un elemento, para usar un lenguaje inventado por Deleuze y Guattari, tienen un elemento rizomático, es decir, tienen una raíz de valores profundos que las movilizan o los movilizan en momentos de una crisis. Para Gramsci, la espontaneidad surge, se articula, se activa cuando hay un momento de crisis. La subalternidad se moviliza de manera espontánea cuando los sistemas de hegemonía entran en un proceso de irrupción. Cuando hay una ruptura en el poder, entonces se activa la comunidad subalterna, y se activa en forma de una comunidad espontánea. Y para que no se quede en lo espontáneo, Gramsci argumenta que los intelectuales orgánicos juegan un papel importante educando esa espontaneidad, no eliminándola, no superándola, sino manteniéndola como un elemento, como un momento importante de la política emancipadora. O sea, para trasladarlo a los términos comunitarios, diríamos pues que el elemento comunitario no es un elemento que deba quedarse subordinado o parar subordinado a un momento mucho más superior o mucho más elevado, como por ejemplo sería el momento estatal, ¿verdad?
Eso es lo que planteamos originalmente en El Observador. Hace 20 años publicamos un libro que se llamaba Entre la comunidad y el Estado. O sea, la comunidad que discutíamos en ese momento era una comunidad esencialmente orgánica, autocontenida, autosuficiente, espontánea, etc. Gramsci nunca plantea que la comunidad sea un elemento que deba ser superado, pero sí argumenta que es insuficiente, que debe ser rearticulada, que la comunidad como tal no es ya emancipadora, puede perfectamente bien resultar de nuevo en la misma posición comunitarista, subalternista que él critica en sus cuadernos. Y ahí hay una diferencia con lo que plantea Dussel. Dussel tiene una concepción etapista, y si le podemos llamar así, una concepción etapista del desarrollo político. Empieza, por ejemplo, como platicábamos anteriormente, empieza con la idea de que la comunidad existe dentro de un sistema de opresión. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando la comunidad se rebela contra el sistema de opresión. Y la tercera etapa es cuando hay que construir un nuevo sistema alternativo. Y para cuando hay que construir ese nuevo sistema alternativo, Dussel dice que hay que desactivar la comunidad. O por lo menos así lo leo yo. Y esa es una diferencia con Gramsci. Gramsci diría, la comunidad no debe ser desactivada nunca. La comunidad debe permanecer siempre como el elemento negativo, de permanecer en lo negativo, el elemento negativo del Estado. Si el Estado se plantea en cualquier momento eliminar el elemento autónomo de la comunidad, el elemento autónomo de los soviets, el elemento autónomo de los consejos de trabajadores, por ejemplo, que es una forma de comunidad. Si el Estado elimina esto, impone un nuevo modelo de hegemonía, impone un nuevo modelo de dominación y repetimos la historia. Y eso es un problema. De manera pues que Gramsci entendería a la comunidad como un elemento subalterno, pero al mismo tiempo como un elemento necesario, que no puede ser en ningún momento superado. Tiene que ser rearticulado, tiene que pasar por un proceso de reforma moral e intelectual, eso sí, tiene que estar guiado por intelectuales orgánicos que ellas mismas han pasado por un proceso de reforma moral e intelectual también, porque no hay superioridad, es horizontalidad lo que hay entre intelectualidad y comunidad. Eso es lo que plantearía Gramsci, creo yo. Excelente. Digamos, Dussel, yo creo que él piensa que va a llegar un momento en que solamente los valores van a funcionar dentro del fin, y entonces piensa que en ese culmen del procedimiento ya no va a haber necesidad, digamos, de estos procedimientos. Entonces ahí es donde se vuelve teólogo, ¿verdad? Porque entonces ya eso ya despolitiza, digámoslo así, el procedimiento. Pero bueno, me imagino que quizá ustedes también quieren intervenir, así que no nos pongamos tímidos, así que platiquemos un poquito. Perdón. Bueno, vas a uno, ¿verdad? Ahí a otro, sí. Si alguien quisiera intervenir. Si alguien quiere intervenir. Sí. No sean tímidas, no sean tímidos. Pero por favor hagan fila. Yo solo tenía dos preguntas, uno en el discurso que dijo Marlon, esa era sobre los niveles de poder, ¿verdad? Que si acaso para Dussel o incluso para Gramsci hay algunos niveles de poder externos que se dan como más visibles, pero que aún así los disfrazan como algo que está oculto. Sin embargo, esos están para que estos influyan y terminan distrayendo a la comunidad de otros poderes que se van instalando de una forma un poco más discreta, que termina siendo algo que se internaliza y termina dando como resultado cosas como la discriminación, ¿verdad? Voy a dejar solo esa pregunta. No, él piensa que, digamos, la exterioridad se consigue a partir en el poder se consigue a partir del consenso.
Y entonces, a partir de eso, él piensa que puede eliminar los elementos, digamos, de la discriminación, porque entonces hace efectivo, digámoslo así, un procedimiento en el que participan todos, ¿verdad? Ahí se vuelve procedimental, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Él plantea, digamos, en ese punto la posibilidad de que todos participen y que puedan, digamos, generar estas conexiones, digámoslo así, entre lo que él llama la potencia, que sería, digamos, como los movimientos sociales, los grupos de presión, que puedan llevar, digámoslo así, a la potestas, que sería en este caso, pues, el ejercicio, digamos, del mando. Y entonces ahí él trae, digámoslo así, el elemento zapatista de decir, bueno, estos tienen que mandar obedeciendo. Y entonces en ese juego él piensa que puede, digamos, generar como una posibilidad para no permitir, digámoslo así, que dentro del poder se contamine, por decirlo, digamos, con esta palabra, que quizá ahorita no encuentro otra, se contamine, digamos, con otro tipo de cosas como la discriminación o como, o sea, es como una participación plena, se pensaría más bien como una democracia directa, ¿verdad? Pero no sé cómo pensaríamos quizá desde Gramsci o desde la crítica también. Yo diría que para Gramsci la noción de un poder externo es peligrosísima. Pero también diría al mismo tiempo que el poder externo no se puede mantener como un poder externo permanentemente. No sería sostenible. De manera que el poder tiene que encontrar alguna manera de volverse no externo, sino interno. Y el poder para Gramsci tiene una manera precisa de convertirse en un poder interno. Y está basada en un truco del poder. Y el truco es fascinante. Y lo voy a plantear de este modo. Y en eso consiste precisamente la hegemonía. El truco del poder es que tiene que meterse a tal punto en la subjetividad de la gente, de manera que la gente no crea que el poder la está dominando. Cuando la gente tenga la experiencia y crea que ella es la que está determinando sus propias decisiones, que lo está haciendo en libertad, que lo está haciendo en completo uso de su libre albedrío, entonces es cuando funciona la hegemonía del mejor modo posible. Si la hegemonía es algo visible, si es algo que podamos salir de la clase, esta clase o de este auditorio y decir, ahí está la hegemonía, eso no es hegemonía, eso sería, yo no sé qué otra cosa, espejismo, ilusión o lo que sea. Para Gramsci, la hegemonía es invisible y funciona perfectamente cuando nunca la puedes detectar. En consecuencia, la única manera de superar la hegemonía es recuperando un elemento que Marlon introdujo, el elemento que Freire llama de concientización. Y ese no es un proceso fácil. Ese elemento que Freire llama de concientización es de concientizarnos no de que el poder está afuera, sino de que el poder está dentro, de que el poder trabaja a través de mí, de que mi cuerpo es el medio del poder, de que mis deseos no son míos, son los deseos del poder. ¿Te puedes imaginar lo que eso significa? En términos pues reales, en términos diarios. En otras palabras, si el poder se queda como poder externo, de acuerdo a Gramsci, sería un poder desnudo, autoritario, sería Mussolini. La gran, digamos, virtud del poder burgués, del poder moderno, es que te hace sentir libre precisamente cuando más te esclaviza. Tenemos también un par de preguntas en Facebook que voy a leer en un ratito. Además de estas, sí recibimos tal vez unas par y luego reacciono. Bien, gracias. La pregunta es cómo en Gramsci se supera el esencialismo comunitario en el que la filosofía de Dussel tiende a caer en algún momento a partir del concepto de víctima. O sea, Dussel desarrolla un debate con Apple sobre los 3 niveles que Apple establece para
el establecimiento de una democracia. Yapel llega hasta el parlamentarismo, en tanto que Dussel habla de un cuarto nivel que es el comunitarismo, pero ahí cae de alguna forma en el esencialismo comunitario. ¿Cómo en Gramsci se supera, si es que así es, ese esencialismo comunitarista, que está muy de moda hoy, ¿no? Ok, vamos a escuchar una más y leo la del Facebook. Es que quiero conectar una pregunta con lo que acaba de decir Fernando. Fernando, es verdad. Me surgió, creo haberte escuchado decir, Marco, que la comunidad se activa cuando hay crisis de poder, creo que fue la frase. Se activa, se manifiesta, y hablabas, en ese momento también usaste la cuestión de lo rizomático, que si entendí, estas ya no son tus palabras, yo entendí algo así como que allá anda la comunidad rizomáticamente existiendo, sobreviviendo, o no sé cómo llamarlo, pero se manifiesta o se expresa cuando hay alguna crisis y sale, como los 48 cantones, digamos. Ellos están ahí, todo el mundo sabe, porque ha tenido buena publicidad, bueno, entre buena y mala publicidad, los últimos 25, 30 años, para el público medio, ¿verdad? Ellos por supuesto que ellos saben de su existencia, pero uno no. Pero ahí han estado durmiendo, bueno, no durmiendo, para uno, para la opinión pública llamada. Pero ahora que hay estos movimientos antidemocráticos o una manifestación del poder a punto de desnudarse de alguna manera, salen, ¿verdad? Y se hacen visibles, se activan. Ahí yo así entendí la cuestión. Ahora, mi pregunta va por el lado no tanto del esencialismo como de la ontología, como de ¿qué ha sido la comunidad antes de reaccionar? Porque la pregunta te la iba a hacer de otra manera antes. Cuando nomás hablaste pensé, bueno, entonces quiere decir que la comunidad es una reacción. Pero no creo, ¿verdad?, que estés diciendo eso, o eso es lo que estás diciendo, que de alguna manera también está creada por los mismos poderes que entran en crisis o conflicto. No sé si me explico. ¿Cómo pensar la comunidad, el ser de la comunidad, antes de esa expresión? Algo hay ahí, tal vez no es la comunidad tal como se expresa, porque se expresa en la coyuntura de las maneras que encuentra como a la mano, pero hay algo preexistente ahí, y todas estas palabras están cargadas, ¿verdad? Preexistente, ser anterior, o lo mismo o tal vez la clave está en la cuestión de lo rizomático, pero habría que, pues me gustaría escuchar si hay ahí un ser, algún tipo de ser, ¿cómo entenderlo? De la comunidad, ¿verdad? Si hay algo, sin ser esencialistas, obvio que eso está como descartado. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Media hora? En cuanto a la primera pregunta, el esencialismo para Gramsci, yo creo, es una forma de subalternismo. En otras palabras, es una forma de reclamar una identidad, diferenciarla, separarla, preservarla, sacralizarla, hacerla especial, atribuirle cosas como, por ejemplo, raíz inmemorial, darle atributos como, por ejemplo, de ser producto prehispánico. La comunidad tiene un ser que antecede incluso a la historia del presente. Todos estos elementos son para Gramsci problemáticos. La comunidad es siempre un devenir histórico. A veces es más pasiva, a veces es más activa, a veces está más presente en la mente de la gente y a veces menos presente. La comunidad no principia, pero tampoco se agota en sus instituciones comunitarias. Hay una conciencia comunitaria que debe ser activada y no siempre está activa. Hay comunidad pasiva. Yo creo que esa es, así como hay revolución pasiva en Gramsci, también hay comunidad pasiva en Gramsci, que significa que la comunidad, mientras se mantenga dentro del estado de normalidad, permanece como una comunidad pasiva. Así como
así como ocurre con la revolución pasiva. En otras palabras, cuando no hay crisis, el Estado mismo nos utiliza, el poder mismo nos utiliza a todos como agentes de un proceso de cambio sin que nos demos cuenta que estamos siendo parte de ese proceso de cambio. Por tanto, es importante que haya una razón por la cual la comunidad pueda en un momento determinado verse a sí misma en un espejo, activarse y decir, somos esto es lo que somos, esta es nuestra esencia, etcétera. Cuando no hay tal necesidad, no hay apelo. No vas a ir a 48 cantones y vas a leer a la entrada de 48 cantones, aquí está la esencia de lo que somos. No vas a leer nunca tal cosa, no existe eso. Eso solo se activa en un momento de crisis de hegemonía, cuando la verdadera noción de comunidad misma está en cuestión, cuando la vida física, corporal de la comunidad está en cuestión. Y esto le pasó a 48 cantones en 2012. Y desde el 2012 hasta el presente se han visto en una situación de crisis existencial. O sea que la activación de 48 cantones en este momento no es casual de ninguna manera. Responde precisamente a que hay en este proceso, en el momento presente de Guatemala, una crisis de hegemonía que empieza en 2015 y que continúa hasta el momento presente. Para Gramsci, el trabajo de los intelectuales orgánicos es absolutamente importante, por eso lo decías, es absolutamente importante. Una de sus funciones es precisamente descolonizar la mentalidad, deshacerse de los esencialismos, ya sea del esencialismo de la clase obrera, ya sea el esencialismo de los pueblos indígenas, ya sea el esencialismo de las mujeres, etcétera. Cualquier forma de esencialismo resulta ser problemática. ¿Y cómo se hace entonces para superar esto? Repito, parte de este proceso muy complejo de violencia contra el uno mismo, de autodescolonización, autodeshegemonización. Estos son procesos muy complejos que envuelven elementos educativos, pero que también envuelven elementos políticos, elementos de revolución cultural. Todos esos elementos son parte de esto. Lo que no estamos viendo ahorita, por ejemplo, en 48 cantones es exactamente eso. No están ellos en 48 cantones o ellas en 48 cantones pasando por un proceso de revolución cultural de sí mismas. No lo están haciendo. Están reaccionando ante un Estado que ven como quebrantador de las normas y del balance que debe existir. Por eso es que las demandas de 48 cantones no pasan de cierto punto, no pasan de decir queremos renuncias, porque lo que ven en lo que viene a partir del 14 de enero es restitución, rebalanceo. O sea, 48 cantones no está articulando una posición antiesencialista, no han entrado en un proceso de reforma moral e intelectual, no les interesa tampoco en este momento. No hay allí, creo yo, una intelectualidad orgánica que esté diciendo la comunidad como la tenemos en este momento también tiene problemas. ¿Acaso no es esa área, por ejemplo, un área de violencia contra la mujer? Es tremendo, tremendo. ¿Acaso no es un área en donde hay problemas, otros problemas de quebrantamiento psicosocial? Es tremendo, pero no estamos viendo eso discutirse. ¿Te das cuenta? O sea, la actividad la comunidad se ha activado porque hay una crisis de hegemonía que la ha interpelado, le ha dicho, ¿quién eres? Y la respuesta es, somos 48 cantones. Y detrás de esa respuesta hay un elemento esencialista. Y ese elemento permanece porque no está vinculado a una articulación transformadora y emancipadora como tal. En tanto permanezca aislado y así sigue, aunque se mantengan ahorita de dirigencia del movimiento nacional, pero en sí mismos están aislados, no sale de ahí un discurso articulador, no hay ahí un discurso emancipador, no estás hablando ni siquiera de un discurso refundacional en el caso de 48 cantones, estás hablando de un discurso restituidor. Queremos que se restituya la justicia, que no haya corrupción, etcétera. Estas cuestiones de revolución pasiva, esencialmente. O sea, ese es uno de los dilemas que tenemos ahora quienes somos activistas, además de ser académicos. Es decir, estamos oscilando entre la revolución pasiva de Semilla y una refundación como la plantea Codeca o Guaquipquej o CPO, pero no 48 cantones. El Parlamento Xinca,
¿verdad? Que sí han hablado de algún modo de la refundación. Pero bueno, es una pregunta muy difícil, digamos, sobre Dussel, el esencialismo comunitarista. Yo pienso que Dussel está entre la espada y la pared, ¿verdad? Está entre no sé cuál es quién, ¿verdad? Pero bueno, voy a decir, está, digámoslo así, en pensar una política de los afectos, que ya la tiene detectada, y que no quiere ir, digamos, en ese sendero de pensar de que la política solamente se reduciría, digamos, a percepciones o a deseos o a cuestiones, ideas, digamos, relacionadas sobre el consumo y el bienestar y este tipo de cosas, ¿verdad? No es, digamos, esa parte que él está tratando de ver. Y la otra parte es, digamos, someterse, digamos, a un modelo en el que el antagonismo lo cubriría todo, porque entonces, en la política, porque entonces, aunque reconoce que, digamos, este ya es un modelo importante en la política, que no es, digamos, necesaria, que no tiene que recurrir a la violencia para imponerse, quizá un poco acercándose al concepto de hegemonía de Gramsci, no es tampoco ese punto, porque a él le parece, digamos, que la política se vuelve, ya no puede operar. O sea, se convertiría en un incesante juego de fuerzas y de contrafuerzas, en el que luego no habría ningún tipo de salida, ni ningún tipo de posibilidad de poder orientarnos a fines. Y entonces ahí es en donde él saca este punto que ya ni siquiera tal vez, yo no sé si sería un punto específicamente esencialista de la comunidad, quizás sí en la relación que él genera entre la potestas y la potencia, pero no sé si sería más en ese punto, sino más bien el traslado que él hace hacia los fines y los valores que se deben de mover en el plano normativo, y ahí es donde se vuelve teólogo, ¿verdad? Porque, digamos, donde él dice, bueno, no nos podemos ir por la política solamente de los afectos, tampoco podemos pensar de que la política es un juego incesante de contradicciones y de antagonismos, y entonces tenemos que plantear una comunidad ideal a la Habermas, ¿verdad? En donde él no va a plantear, digamos, la argumentación de esta comunidad ideal, pero lo que va a plantear son los fines y los valores que se pueden establecer en la comunidad. Si ahí hay, digamos, un elemento esencialista, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque entonces él como que trata, digamos, de desplazarlo ahí es donde también Santiago Castro lo logra agarrar, porque entonces dice, usted está trasladando este plano político a un plano que ya no es político, y el problema no es solamente ese, el problema es que deshabilita entonces, digamos, el ejercicio político, pensando pues, digamos, en que no podría caer en uno o en otro extremo. Por cuestiones de tiempo, yo voy a leer las preguntas, pero tal vez las atendemos muy brevemente, porque tendríamos que ir cerrando. Voy a leer dos de las que están en Facebook. La primera es, ¿podemos considerar que la superestructura nacional ya no corresponde con nuestras relaciones sociales? Y la segunda es, a mi propia consideración, la democracia siempre se encuentra en un proceso de simulacro. Esa es una pregunta, si siempre la democracia es un simulacro. Déjame ir primero. Déjame que me cuele. Para Gramsci, la superestructura, lo que se llama la superestructura y la infraestructura, el Estado, la sociedad civil, el Estado o la economía, etcétera, todo esto no está separado. Todo esto es parte de una unidad que él llama en sus términos, ¿verdad?, el bloque histórico. Esa unidad para Gramsci funciona siempre de manera pues, recíproca, dialéctica, para usar esa palabra tan gastada. En otras palabras, para Gramsci la superestructura es tan material como la infraestructura, y al revés, la infraestructura es tan material como la superestructura. Eso lo diferencia a él de prácticamente todo otro pensador marxista que existía antes de él y muchos hasta después de él, incluyendo hasta Althusser. O sea, lo que él entiende como superestructura no es tampoco solamente el Estado,
es más que el Estado. Y lo que él entiende por infraestructura no es solamente la economía, es mucho más que la economía. Es lo que él llama el concepto de un Estado ampliado, o un Estado mucho más grande. De manera que para él la transformación social no consiste en una simple toma del poder, ni tampoco consiste en una simple destrucción de las relaciones sociales de producción, sino que es un proceso mucho más complejo y quizás en gran medida prioritariamente político. Eso diría yo en cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, si la democracia es un simulacro, ese lenguaje no es gramsciano, o sea, yo no utilizo el lenguaje del simulacro, pero tampoco lo rechazo. Yo creo que la democracia que tenemos en países como Guatemala es incluso más que un simulacro, ¿verdad? Es un circo, es un problema muy serio. Yo creo que el concepto de simulacro nos puede dar ciertamente elementos para conceptualizar lo que es la democracia en países como Guatemala, pero la noción del simulacro requiere una sofisticación que las clases tan burdas que tenemos en Guatemala son incapaces de generar. Las clases tan burdas que tenemos en Guatemala son incluso de verdad incapaces de generar un simulacro que podamos realmente llamar simulacro. Simulacro es la democracia en Francia, eso es simulacro. Simulacro es la democracia en Canadá, eso es simulacro, créemelo. 40 años tengo de vivir ahí, es un maravilloso simulacro. Guatemala es una broma, Guatemala es un circo. Aquí no hay simulacro, aquí hay una vulgaridad, una imposición ridícula de poder, hegemonía. O sea, es demasiado sofisticado decir que aquí hay un simulacro de democracia, eso es lo que quiero decir. Quizá es una coartada, decía Amílcar en la presentación es una coartada quizá formalista, ¿verdad? O que pretende, y cuando digo formalismo quizá solamente está tratando de atenerse a estas formas que supuestamente tienen el carácter jurídico, ¿verdad? Entonces, ahí quizá sí podríamos pensar en eso. Yo retomaría el punto que ya mencionaba hace un momento de la cuestión de la crisis que podríamos llamar de la democracia representativa y que quizá lo puede, de alguna manera, podríamos pensar en los términos de la democracia comunitaria, en donde precisamente el servicio, donde la búsqueda, digamos, de modelos de vida buena entre todos sostienen a la individualidad y no al revés. Entonces quizá por ahí podremos ir como pensando estas cosas y viéndolo también, pues digamos, como bien decía Marco, de esta manera burda en el que bajo la idea de una cierta formalidad legal se han, digamos, excusado para precisamente acabar con la democracia pírrica realmente que hemos tenido. Bien, con estas últimas intervenciones terminamos por cuestión de tiempo. Les agradecemos tanto a Marco como a Marlon su muy entretenida, muy estimulante conversación y por haber atendido a las respuestas que recibimos de las preguntas que se motivaron. Les agradecemos a ustedes por haber venido, a muchos de ustedes por su presencia estos 3 días del Congreso que iniciamos en Santa Cruz del Quiché. Aquí está la licenciada Feliciana, directora de la sede de Santa Cruz, al que le agradecemos también habernos acompañado en este cierre y todo su trabajo para el primer día. A todas las personas que nos apoyaron, a alumnos como Lidia o Dulce, que estuvieron muy atentas de la transmisión, a todo el equipo del Departamento de Letras y Filosofía y a ustedes, pues muchas gracias. Nos despedimos aquí para las personas que están en la retransmisión en Facebook, también gracias por conectarse. Todas las ponencias quedan ya disponibles en el YouTube y en el Facebook y pueden revisitarlas o verlas que no hayan podido ver. Y para quienes estamos aquí, les invitamos a un cóctel. Muchas gracias. Feliz noche.